Buenos días, soy el estudiante Mauricio Fernando López Morales de la carrera de odontología de la materia de fisiología y estoy en la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Yo voy a presentarles mi trabajo y maqueta sobre la mecánica ventilatoria. Antes que nada, esta maqueta la hice con goma eva, espuma. En el caso de los pulmones le di su forma de pulmones con una tijera y estilete. También utilicé papel crepé, un hilo para poder jalar el diafragma, tubos delgados de lavadora para la tráquea y también una base de cartón dura para toda la maqueta. Y ahora pasando también a explicar en qué consiste esta maqueta. Esta maqueta consiste en explicar en qué es la mecánica ventilatoria y sobre la inspiración y expiración. La inspiración y la expiración básicamente consiste en la entrada y salida de aire, y esto se debe gracias al sistema respiratorio bajo, que está conformado por tráquea, bronquios, alveolos, pulmones, cavidad torácica y el diafragma, que es el músculo respiratorio. Esto consiste en el simple movimiento que voy a mostrar a continuación. Esto sucede gracias al movimiento del diafragma. En el momento que el diafragma baja, la cavidad torácica se expande, y eso hace que los pulmones también se expandan, ya que los pulmones por sí solos no pueden expandirse así, como si nada. En el momento que entra el aire, en sí el diafragma se baja, creando una presión negativa. El sistema respiratorio ya tiene una presión negativa siempre, pero en el momento en el que el diafragma baja, se crea una presión de menos 7.5 centímetros de agua, y en el momento en el que sube, allí se positiviza esa presión a menos 5 centímetros de agua. Esto se llama presión pleural. Y esto es gracias a unas capas pleurales que se encuentran por encima de los pulmones y que se dividen en capa pleural parietal y la capa pleural visceral. La parietal está pegada a las costillas y la visceral a los pulmones. Y en el momento en el que ocurre el movimiento del diafragma y se expande la cavidad torácica, se expande la cavidad y las capas pleurales también se expanden, jalando a los pulmones y haciendo que se expandan también. Y como dije, se crea la presión negativa hacia abajo de menos 7.5 centímetros de agua y sube a menos 5 centímetros de agua, y en eso consistiría la presión pleural. Y luego está la presión alveolar, que consiste en dentro del pulmón se encuentran los alveolos. Estos alveolos también tienen su propia presión. En este caso, también el diafragma juega un rol importante, ya que en el momento en el que baja, este inspira el aire y hace que los alveolos, en los alveolos entre el aire. En el momento en el que sube, también se llega a expirar el aire. En esto se crean dos presiones. La presión atmosférica del exterior y del ambiente es de 760 milímetros de mercurio, y como no hay ninguna barrera que impide que llegue la presión a los alveolos, estos alveolos también tienen una presión similar, y de esta forma se crea un cero absoluto de diferencia. Por lo tanto, en el momento en el que se llega a entrar el aire a los alveolos, se crea una negativización de menos 1 centímetro de agua, y en el momento en el que sale se positiviza aún más 1 centímetro de agua, y esta sería su presión alveolar, que provoca también la inspiración y la expiración al momento que entra el aire a los alveolos pulmonares. Pero estos alveolos pulmonares, además de esa presión, generan una importante acción, que sería la homeostasis. En el momento en el que entra el aire, se crea el intercambio de gases, que sería del dióxido de carbono y del oxígeno. En el momento en el que entra o sale, se intercambian los gases gracias a la difusión simple.
que consiste en el que las moléculas como dióxido de carbono y oxígeno entran, se mueven a través de una membrana semipermeable que serían los alvéolos y van hacia un gradiente de concentración. El dióxido de carbono está en las redes capilares y se dirige al gradiente de concentración que serían los alvéolos, circulan y son expulsados en el momento de la expiración, en el momento en el que salen. Y el oxígeno también circula por los alvéolos y se dirigen a las redes capilares arteriales en el momento en el que salen y circulan para ser ingresados al organismo como oxígeno en el momento de la inspiración. De esta forma, el dióxido de carbono sale, inspiración, y el oxígeno es consumido en la inspiración. Y en eso consistiría básicamente la explicación de la mecánica ventilatoria y las presiones. Y ahí terminaría. Muchas gracias.